Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a la clase de materiales de ingeniería. Y en la tarde de hoy vamos a estar discutiendo la segunda parte del capítulo 8 llamado Deformation and Strengthening Mechanism. Así que voy a compartir la pantalla con ustedes porque esta presentación tiene animación, así que es mucho más fácil para mí poder, ¿verdad?, mostrarles o explicarles desde mi pantalla. Así que ahí estamos compartiendo pantalla. Vamos entonces a la presentación. Entonces vamos, esa imagen que ustedes ven allí en donde está creciendo algo, pues para hacer referencia al growing de algunos cristales. No es exactamente, ¿verdad?, como sucede en algunos metales y alloys, pero para que tengan una idea que vamos a hablar al final de este video de recristalización y de tratamientos térmicos como el annealing. Así que existen tres tipos de estrategias para fortalecer un material, para hacerlo, ¿verdad?, mecánicamente más resistente, para aumentar su resistencia. Así que la habilidad de un metal para deformarse va a depender en gran medida del movimiento de las dislocaciones, como hemos venido diciendo. Si una dislocación o las dislocaciones dentro de la red cristalina o la estructura del material no se debe mover, entonces el material no se va a deformar y va a ser rígido. ¿Está bien? Así que si nosotros evitamos o le ponemos barreras o restringimos el movimiento de esa dislocación, pues vamos a hacer el material mucho más fuerte. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque cuando entremos más en materia nos vamos a dar cuenta que cuando yo aumento, ¿verdad?, la rigidez del material, lo hago porque pierdo ductilidad. Así que, dependiendo de la aplicación, yo tengo que jugar entre la rigidez del material y la ductilidad del material, porque no lo quiero hacer tan rígido, ¿verdad? Y hacer que el material se fracture sin ni siquiera tener una ductilidad o una deformación considerable. Todo depende de la aplicación. Pero ¿qué mecanismo nosotros vamos a utilizar para poder aumentar, para hacer ese material más fuerte, como lo dice, ¿verdad?, esta oración? Existen varios, pero nosotros vamos a hablar de la reducción de grano y vamos a entender por qué reduciendo el grano, el tamaño del grano en el material, yo puedo hacer el material más fuerte. Porque si preparo una solución o un alloy, que prácticamente es, cojo una matriz, yo tengo una matriz y entonces la dopo, quiere decir que le meto átomos de otros elementos en esa matriz para entonces hacerlo más fuerte. Y vamos a entender por qué cuando yo preparo un solid solution alloy, yo puedo hacer el material más fuerte. Ya usted tiene idea porque hemos discutido algo de esto en capítulos anteriores. Y está también el strain hardening. Como yo al provocar un strain en el material, puedo endurecerlo. Y lo que les decía, usualmente cuando yo hago el material mucho más rígido, entonces voy a tener una reducción en la ductilidad del material. Así que tengo que tener mucho cuidado con ese aspecto. Así que vamos a hablar de la primera estrategia, que es reducir el tamaño de grano. Nosotros hemos hablado de materiales policristalinos que poseen diferentes granos, cada grano tiene una orientación, pero lo importante aquí es entender que cuando tengo tamaños de grano grande, el área superficial de frontera es más pequeño
en comparación con todo el área superficial de frontera que tengo cuando tengo granos mucho más pequeños. Entonces, ¿qué sucede? Que las fronteras son una barrera para el sleeping. Entonces, ¿qué pasa? Si las deformaciones no se pueden mover, pues entonces va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Lograr eh, una, eh, una deformación. Si no hay sleeping, tampoco hay deformación, ¿verdad? Eso también lo aprendimos anteriormente. Así que esos boundaries realmente representan una barrera. Imagínense, yo siempre les digo, ¿verdad? Cuando trato de explicar como, ¿verdad? Si fuésemos niños de 12 años, de una manera simple, imagínense que usted es una dislocación y usted va en su auto por este highway que es completamente recto, bien fácil guiar, va a cierta velocidad y de repente coge una curva bien pronunciada. Usted debe bajar la velocidad si no quiere tener un accidente, porque usted cambió, ¿verdad? La orientación. ¿Y dónde se cambia esa orientación? Cuando usted pasa por la frontera a otro grano. Obviamente, si el otro grano tiene una orientación bien diferente, entonces va a ser mucho más difícil ese paso o ese movimiento de la dislocación. Si obviamente este grano tiene una inclinación bien parecida a esta, pues él va a pasar con facilidad. Así que si usted incrementa el ángulo de desorientación, porque aquí se pierde la orientación completamente, si la orientación siguiente fuese algo así como esto, pues se pierde menos si estuviese orientado en esta, es mucho menos ese ángulo, así que es mucho más fácil para la dislocación poder moverse hacia el otro grano. Así que si nosotros aumentamos ¿verdad? El ángulo de desalineamiento, pues es más difícil para para la dislocación poderse mover. Y si la dislocación no se puede mover, el material es más rígido porque no hay deformación. Entonces, volviendo, ¿verdad? Porque confundí dos cosas, pero volviendo al tamaño de grano, si el tamaño de grano es más pequeño, ¿qué ven ustedes aquí? Pues ven que hay muchos más boundaries, hay muchos más fronteras, y las fronteras, como ya vimos, son impedimentos para que la dislocación se mueva, porque prácticamente está encerrado allí. Si quiere moverse, está encerrado por las fronteras del grano y hay un montón de fronteras, es decir, que para las dislocaciones es bien difícil moverse, así que usted puede jugar en el procesamiento térmico o en el procesamiento que le dé al material, usted puede jugar con el tamaño de grano que quiera. Existen ecuaciones empíricas, o sea, ecuaciones que se han obtenido a través de experimentos, como por ejemplo el Hall Pitch Equation, que nos dice cuál es el gel strength, porque nosotros sabemos que si el gel strength es alto es porque ese material, ¿verdad?, es bien resistente a la deformación. Acuérdense que el gel es el punto en donde pasamos al dominio plástico, a la deformación plástica. Entre más estrés yo necesito para poder pasar a ese dominio, es porque el material es mucho más difícil de, de, de deformar, o sea que es mucho más rígido. Así que ese gel va a ser directa. Mire cómo se relaciona con esta ecuación que tiene dos constantes que van a depender del tipo de material, pero aquí vemos el diámetro promedio de ese grano, y es un diámetro promedio porque ese grano no es completamente redondo. Así que vemos que ese diámetro está así, ¿verdad? El inverso de la raíz cuadrada del diámetro. Eso quiere decir que entre más pequeño el diámetro, entonces este número resultante va a ser mayor. ¿Está bien? Eso quiere decir que entre más pequeño es el diámetro, de nuevo, entre más pequeño es el diámetro, más grande va a ser el gel strength del material. El material va a ser mucho más rígido. Así que, en resumen, la primera estrategia, reducir grano y también incrementar el ángulo de desalineamiento, eso hace que el material
sea mucho más rígido, mucho más fuerte. La segunda estrategia es formar soluciones sólidas, es decir, mezclar o meter. Ya nosotros vimos los tipos de soluciones. Hay soluciones que son intersticiales y hay soluciones que son por sustitución, dependiendo del tamaño, ¿verdad? De los átomos que estamos metiendo uno en otra solución. Así que cuando yo meto impurezas en la red cristalina, yo causo distorsión del látiz. Lo cual genera esa deformación, ¿verdad? Generate lattice strains. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esos strains? Miren lo que sucede, por ejemplo, cuando yo meto átomos que son mucho más pequeños que el host, que los átomos de la red cristalina. Yo voy a crear campos de tensión porque este átomo es tan pequeño que pues los enlaces tratan de jalar, ¿verdad? Los átomos vecinos, porque es bien pequeño, creando strain y creando, ¿verdad? Distorsión aquí. Así que si esta dislocación quiere moverse, pues ya no es fácil el camino porque al tener esa distorsión, esos strain creados, pues va a ser difícil para la dislocación poder moverse a través de esta red distorsionada. Si yo estoy metiendo dentro de la matriz átomos que son más grandes, pues estos van a empujar a sus átomos vecinos, ¿verdad? Y entonces va a crear distorsión en la matriz. Y esas distorsiones van a evitar que se mueva fácilmente la dislocación. ¿Está bien? Que se mueva fácilmente la dislocación. Así que acuérdense que esos dopantes, que los átomos, las impurezas prácticamente evitan la dislocación. Evitan que la dislocación se mueva. Evitan que la dislocación se mueva. Y ahorita vamos a ver cómo tienden a acumularse esos átomos dopantes o esos átomos, esas impurezas tienden a acumularse alrededor de la dislocación, lo cual impide su movimiento. Y también estas impurezas les encanta irse a las fronteras. ¿Ven? También van a las fronteras del grano y se depositan allí. Miren lo que les decía ahorita, cuando yo tengo, miren cómo logra esas impurezas que meto dentro del material, miren cómo logran causar inmovilidad de la dislocación. Acuérdense, si la dislocación no se puede mover, el material es más rígido. Eso es, ¿verdad? La base de todo esto que estamos explicando ahora, de métodos para volver un material más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo, por ejemplo, un campo de, en este caso, ¿qué tipo de campo es? Es un campo en tensión. La partícula es pequeña, trata de, ¿verdad? A través de sus enlaces, de crear tensión, como si jalara, ¿verdad? A sus átomos vecinos porque es mucho más pequeño que el resto de átomos de la matriz inicial. Así que como él crea un campo de tensión, él va a ese átomo, él prefiere ir al campo, a los campos de compresión que generan las dislocaciones. Acuérdense que por encima tenemos un campo de compresión, por debajo de la dislocación uno de tensión. Así que él busca su contrario, ¿para qué? Para neutralizarse, ¿verdad? Para neutralizar el campo y pues estabilizarse allí. Así que él crea un campo de tensión, va y se mete a un campo de compresión. Aquí tenemos compresión y tenemos tensión. Vemos entonces una gran cantidad de impurezas aquí, creando distorsiones, impidiendo que la dislocación se pueda mover. Bueno, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Queremos incrementar la dureza
del material. ¿Cómo? Reduciendo la movilidad de la dislocación. Eso es cuando es pequeña y crea campos de tensión. Pero ¿qué pasa cuando es grande? Ese átomo que estamos metiendo en la matriz, más grande que los átomos host o los átomos iniciales de la matriz, crea campos de compresión porque empuja, comprime a sus vecinos porque es muy grande. Así que él al crear campos de compresión, ¿a dónde creen que va a ir? Va a ir al campo de tensión que crea la dislocación para neutralizar las cargas, por decirlo así, neutralizar esos campos y entonces crear, ¿verdad?, un estado mucho más estable. Entonces, al estar rodeada esta dislocación de esos átomos bien grandes, pues también impiden, hay strain, hay estos campos de strain, estas deformaciones, distorsiones, pues son un impedimento para la dislocación moverse. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se endurece el cobre, ¿verdad? Una solución de cobre. Al ir aumentándole el porcentaje de níquel, o sea, yo tengo un pedazo de cobre, empiezo a doparlo con níquel, a meterle átomos de níquel, y entonces a medida que esa concentración de átomos de níquel crece de 0 a 50, me doy cuenta, ¿verdad?, que hay un aumento en esta función de raíz cuadrada, ¿verdad?, del tensile strength. Y todos sabemos que es el tensile strength, ¿verdad? Es el punto máximo en la curva, es esa carga máxima que puede sostener el material, pero que si usted, ¿verdad?, somete ese material por largo tiempo a esa carga, se va a fracturar. De todas formas, si ese tensile strength crece, quiere decir que el material se hace más rígido, más fuerte, así que eso es lo que queremos y vemos cómo pasa de casi 200 algo a casi 410 cuando tiene un 50% de níquel. Lo mismo ocurre con el yield strength. Todos sabemos que es el yield strength, ¿verdad? Es ese punto en donde, primero, es difícil de identificar, pero hay un estándar para poder determinarlo, y es esa, ¿verdad?, ese punto en donde vemos una transición de deformación elástica a deformación plástica. ¿Está bien? Así que si ese yield strength es cada vez más alto, pues quiere decir que el material cada vez necesita más estrés aplicado para poder deformarse plásticamente. Eso quiere decir que es más rígido. Y vemos que hay un aumento también, ¿verdad? Vemos también que hay un aumento que tiene esta misma tendencia del yield strength. Cuando aumenta la concentración de níquel dentro de la matriz de cobre, casi de 60 y algo a casi 180, por decirlo así. Hay una relación empírica, o sea, que se produjo a través de experimentos y análisis de experimentos en donde vemos que el yield strength prácticamente, ¿verdad?, es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la concentración de dopantes, y por eso vemos esta función que tiene la forma de raíz cuadrada, de la función de raíz cuadrada. Vamos entonces ahora a mirar la tercera estrategia, que es bien interesante, y vamos a resolver un problema bien sencillo de esto en el video de problemas de este capítulo 8. Así que las estrategias para endurecimiento del material o para volverlo fuerte se llama el trabajo en frío, el cold work, o el strain hardening. Strain hardening. Cold work, strain hardening o trabajo en frío. Trabajo en frío no quiere decir necesariamente que la temperatura es fría. Vamos a entender más adelante que prácticamente se llama en frío porque la temperatura o las temperaturas que se usan están por debajo de la temperatura de recristalización. Por eso vamos a aprender también todo el proceso de recristalización. ¿Ven? Así que por eso se llama cold work, porque si se llamara hot work es cuando está por encima de la temperatura de recristalización. ¿Está bien? Este proceso yo lo llevo a cabo a temperaturas por debajo de la temperatura de cristalización y por eso lo llamamos el trabajo en frío. No necesariamente es que la temperatura sea el ambiente.
Así que, ¿qué es esto de trabajo en frío? Ya sabemos por qué se llama en frío. Trabajo. Ahorita vamos a ver qué tipo de trabajo yo ejecuto sobre el material. En arroz y habichuela es como que, ok, usted va a maltratar el material. Lo va a maltratar y el material se va a volver más resistente. ¿Cómo así? Pues sí, vamos a ver por qué. ¿Saben? Así que para muchos de los metales es cierto, ¿verdad? Que la temperatura, que la deformación se puede dar a temperatura ambiente. ¿Saben? Se puede dar a temperatura ambiente, pero no necesariamente debe ser la temperatura ambiente. Common forming operation to reduce the cross-sectional area. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una pieza en la cual nosotros conocemos el área cross-seccional, ya sea circular, sea cuadrada, el área de esa pieza. ¿Está bien? Así que yo voy a llevar esa pieza a un proceso de forging. Prácticamente yo tengo unos moldes, un dies, y cojo este blank y le aplico una fuerza. ¿Está bien? Este die es cerrado porque miren que cuando aplico esa fuerza, prácticamente él se cierra y lo que hago es que estoy forzando al blank a que coja la forma del espacio que está disponible. ¿Está bien? ¿Qué estoy viendo aquí? Que he disminuido el área cross-seccional. Ahora ya no es tan grande como esta, sino que esta área final. Otro proceso es el rolling. Prácticamente yo cojo la pieza que tengo, que conozco el área cross-seccional, que puede ser cualquier geometría conocida, y entonces la comprimo a través, o la hago pasar a través de dos, ¿verdad? Rodillos, que obviamente se mueven, la pieza pasa por allí, se comprime y vemos que entonces disminuye su diámetro, ¿verdad? Esa pieza. También tenemos otro método que es el drawing y prácticamente se llama drawing porque yo lo que hago es que aplico una fuerza en tensión, yo jalo la pieza y la obligo a que pase por un estrecho, ¿verdad? De ese molde o de la pieza, el die que tengo. Y obviamente él va a coger esa forma y por eso vemos que hay una reducción en el diámetro de esa pieza. También tenemos el método de destrucción, que a grandes rasgos prácticamente yo aplico una fuerza que obliga a la pieza, ¿verdad? Aquí la estoy jalando, aquí la estoy empujando hacia adentro, a pasar por el extruder, que prácticamente tiene esta forma y entonces el material va, o sea, extrusión es bien utilizado en polímeros para realización de figuras y de objetos en plástico que tienen una geometría bien compleja. Así que aquí vemos que al empujarla, forzarla que pase por el extruder, entonces disminuyo el diámetro. Si ustedes se han dado cuenta, en los cuatro hay una reducción, ¿verdad?, del diámetro del material. Y cuando yo hago eso, yo estoy deformando los granos. Cuando yo hago eso, yo estoy deformando los granos. Cuando él pasa por aquí, vamos a suponer que los granos se van a alargar porque los comprimí, se alargaron esos granos. Y eso va a tener un montón de repercusiones. También voy a crear más defectos, más mitades de plano, voy a romper enlaces, se van a crear más dislocaciones. ¿Está bien? Ojo, miren cómo estamos relacionando ese trabajo en frío para crear un mayor número de dislocaciones y entonces voy a poder entender por qué al tener esa alta densidad de dislocaciones yo logro endurecer el material. ¿Cómo puedo calcular ese porcentaje? Ese porcentaje sería de trabajo en frío que apliqué, cuánto trabajo en frío apliqué. Vamos a calcularlo en términos de la variación del área cross-seccional. A sub 0, que es el área inicial, menos A sub D, que es el área final del material, como aquí, como aquí, como aquí, sobre A sub 0 por 100%. Eso me va a dar el trabajo en frío. ¿Está bien? Miren lo que les decía. Cuando yo maltrato, que prácticamente lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? En Arroyo Bichola, yo estoy maltratando el material, haciéndolo pasar, jalándolo, lo paso por un extruder, por un rolling, por el forging.
O sea, que estoy maltratando el material, creando más dislocaciones, de que hayan más breaks, que se partan, ¿verdad? Enlaces, creen más medios planos. Y lo más importante es que, miren, al comprimir en algunos de los casos para reducir el área, ¿qué estoy haciendo? Estoy juntando todas esas dislocaciones que usted ve aquí, mitades de plano, y estos son reales. Esta es una imagen de titanio after coworking, una fotografía de microscopio, y usted ve que parece un plato de espagueti, o sea que crea una red, ellos se entrelazan unos a otros. Y entonces, ¿qué pasa? Es más difícil para la dislocación moverse cuando está entrelazado, porque es como si usted quisiera sacar del fondo de un plato de espaguetis uno de esos espaguetis, ¿verdad? Es bien, bien complicado por el entrecruzamiento que tienen esos los espaguetis. En este caso serían las dislocaciones, haciendo una analogía. Así que allí está Eureka. Hemos descubierto que si yo aplico coworking al material, le aplico, ¿verdad? Expongo el material a una reducción en el área, creo entanglements y más dislocaciones porque creo más defectos y hago que esas dislocaciones se junten. Eureka, estoy haciendo que las dislocaciones no se puedan mover y por lo tanto el material va a ser mucho más fuerte. Así que algo increíble, ¿verdad? Que al someter a un material a todo ese estrés, pues al final lo que logro es aumentar la rigidez. Ojo, pero también voy a aumentar la energía en el interior, porque vamos a suponer que toda esa energía que yo apliqué se concentró dentro del material. ¿En forma de qué? En forma de dislocaciones y en forma de fronteras, ¿verdad? De granos. Allí se encuentran grandes cantidades de energía disponibles para algo bien bonito que se llama nucleación y que lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos cómo la densidad de dislocaciones incrementan durante el trabajo en frío. ¿Qué es densidad de dislocación? Así como teníamos densidad lineal, plana, pues también yo puedo medir la densidad de dislocaciones, que es el total dislocation length, o sea, la longitud total de dislocaciones, si yo las pudiera medir, dividido entre el volumen, ¿verdad? De esa muestra en donde estoy midiendo la longitud de las dislocaciones. Miren las unidades, si esto es longitud, milímetros, y abajo es metro cúbico, milímetro es volumen, milímetro cúbico, pues esto me da 1 sobre milímetro al cuadrado. Por eso las unidades son milímetros a la menos 2. Si subo, queda milímetros a la menos 2. Entonces, cuando yo tengo un material virgen que lo crecí, por llamarlo virgen, lo crecí como single crystal, que ya lo dijimos, es ¿verdad? Un material en donde todos los átomos tienen la misma orientación, no hay granos. No hay granos que tienen diferentes orientaciones. Sabemos lo difícil que es crecer un material single crystal, tienen que ser condiciones controladas, y aún así, con todo eso, vemos que tiene 10 a la 3000 dislocaciones por cada milímetro cuadrado. 1000. ¿Está bien? Cuando yo deformo la muestra, ya sea por alguno de los métodos que mostré anteriormente, ¿verdad? El rolling, el forging, el extruder, el drawing. Miren cuánto aumenté, por lo que les decía, aumento la cantidad de dislocaciones. ¿Está bien? Y hago un entanglement, que ellas se entrelazan. Y miren, 10 a la 9 hasta 10 a la 10. Miren, aumentó 7 grados de 7 órdenes de magnitud al pasarlo por aplicarle el coworking. Y entonces, ¿qué pasa? Wow, ya tengo demasiadas dislocaciones, están entrelazadas, el material es demasiado rígido, se puede romper sin tener deformación dúctil, puede parecer ¿verdad? Un brittle material. So, para la aplicación yo necesito algo de ductilidad, algo de que él se pueda deformar. ¿Cómo logro ganar ductilidad? Pues a través de un tratamiento térmico, logro reducir la densidad. Miren que trato de aproximarme al material original, ¿está bien? Así que
vamos a estar jugando con eso como ingenieros. Si les toca trabajar en procesos de tratamiento de materiales, se va a dar cuenta que térmicos para materiales, se va a dar cuenta que va a jugar con ese tratamiento térmico para ganar o perder ductilidad, dependiendo de lo que usted quiera lograr en el material para la aplicación que desee. Obviamente el yield stress increases with the density of dislocation. ¿Está bien? El yield stress increases with the density of dislocation. Estamos haciendo el material mucho más rígido. Entonces vamos a mirar el impacto del trabajo en frío. As a cold work increase, the yield strength increases. Mírenlo aquí, el punto, aquí tenemos un proceso, o sea, que tenemos low carbon steel, acero con bajo contenido de carbono. Cuando no le apliqué trabajo en frío, cuando le apliqué un 4% de trabajo en frío, cuando le apliqué un 24% de trabajo en frío, cuando le apliqué más trabajo en frío. Miren cómo la curva va aumentando ese yield, ese punto en donde se inicia, ¿verdad?, el formación plástica. Miren cómo aumentó. Al aumentar el trabajo en frío, el material se volvió más fuerte, más rígido. Además de eso, el tensile strength también incrementó. El tensile es el máximo en la curva, que es esa carga máxima que si usted la aplica y la sostiene por largo tiempo, el material se va a fracturar. Miren que ese máximo aumentó también. Eso quiere decir que el material resiste más carga, es más rígido. Pero veamos ahora qué sucedió con la ductility en porcentaje de elongación. Mire todo lo que se deformó cuando no tenía cold work, era bien dúctil. Cuando tenía 4% de cold work ya se deformó menos, y cuando tenía un 24% ya se deformó mucho menos. Así que perdí ductilidad porque gané rigidez en el material al practicarle trabajo en frío. Así que ese es el impacto más grande y mensaje que yo quiero que usted se lleve hoy en esta clase. Entonces, como les dije, cuando ya, wow, demasiado trabajo en frío, aumenté mucho la rigidez del material, ¿cómo recupero yo algo de ductilidad? Pues yo puedo hacerlo a través de un tratamiento térmico, after cold working. ¿Saben? Entonces vemos que una hora de tratamiento térmico a la temperatura de annealing disminuye el tensile strength e incrementa la ductilidad o el porcentaje de elongación. Es decir, que yo puedo anular ciertos efectos del trabajo en frío. Le metieron mucha rigidez al material porque creé más dislocaciones y porque entrelacé las dislocaciones. Así que nosotros vamos a ver, ¿verdad?, a través de ese tratamiento térmico. Aquí está la temperatura de annealing en grados Celsius, a esa temperatura a la que yo puedo, a la que yo estoy sometiendo, aumentando el material desde 100 hasta 700 grados Celsius. Del lado izquierdo tengo el tensile strength en megapascal, y en el lado derecho tengo la ductilidad en porcentaje de elongación, que usted ya conoce la fórmula, la aplicó en el examen del capítulo 7, igual que para el tensile strength. Así que nosotros vemos que a medida que yo aumento esa temperatura, ¿verdad?, de calentamiento, esa temperatura de tratamiento de annealing, yo me doy cuenta, miren lo que pasa con el tensile strength, va disminuyendo. Y algo mágico pasa, que la ductilidad va aumentando hasta llegar a un plató, al igual que aquí que llega a un plató. ¿Está bien? Así que a lo largo de todo este rango de temperaturas de tratamientos térmicos, nosotros vamos a encontrar una zona de recovery entre 100 y 200. Yo voy a lograr recovery del material. Si la temperatura está entre 200 y casi 500, pues voy a lograr una recristalización, y vamos a ver qué es eso que es de recristalizar. Y si ya aplico temperaturas mucho más grandes, entonces voy a tener el crecimiento
de granos. Vean que una propiedad es opuesta a la otra. Así que vemos three annealing stages: recovery, recrystallization, and grain growth. Vamos a la primera etapa. Miren que hay 3 etapas. Vamos a recovery, luego a recrystallization y luego a grain growth. Así que recovery. ¿Qué es recovery? Es la reducción de dislocaciones a través del proceso de anilación. ¿Se acuerdan cuando veíamos anilación? Si yo tenía este medio plano que se encontraba con este otro medio plano inverso en dirección contraria, se juntaban, se atraían y formaban un plano completo y entonces dejaba de ser una imperfección. Pues, ¿qué sucede? Cuando yo caliento, precisamente estoy introduciendo energía en el material para aumentar el movimiento, la difusión de los átomos. El hopping, ellos van saltando precisamente para buscar esas dislocaciones con direcciones opuestas para curarse y para entonces juntarse y formar esos planos completos. ¿Está bien? Atom diffuse to region of tension, extra half of atom. Regiones en tensión, ellos van y difunden allí porque a ellos les encanta esas regiones, ¿verdad? Van allí y entonces, ¿qué sucede? Llenan los espacios que estaban disponibles para poder lograr completar esas mitades de plano. Así que prácticamente resulta de un proceso de difusión cuando yo aumento la temperatura, que ya usted lo vio en el capítulo anterior, ¿verdad? De difusión, cómo la temperatura excita los átomos y logra una mayor una vibración y movimiento de eso y aumenta la difusión. Ahí está. Dislocation se curan y forman a perfect atomic plane. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos al segundo escenario. Por ejemplo, tenemos una dislocación que no se puede mover en esta dirección porque está bloqueada por un obstáculo, que puede ser una dislocación, puede ser una frontera de grano. Así que, ¿qué es lo que hace? Pues precisamente por toda esa vibración y excitación que tiene, él se puede difundir, ¿verdad? Sube, ¿verdad? Y trata de moverse en estos espacios que están mucho más disponibles y entonces donde puede encontrar, mírenla aquí, y machar con otra dislocación en sentido contrario y entonces poder juntarse y armar un plano completo. Opposite dislocation meet y ocurre anilación, o sea que se forma un plano completo y por eso es que veíamos que después del tratamiento térmico hay una reducción del número de dislocaciones porque muchas de ellas sanan, por decirlo así, o sea, o sucede anilación. ¿Está bien? Vamos entonces a la tercera etapa during the heating treatment, que es la de recrystallization. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que obviamente cuando yo someto el material a un proceso de trabajo en frío, yo estoy creando, estoy almacenando energía en el material, porque si los granos eran así, una vez al pasar por aquí, se estiran. ¿Está bien? De pasar por allí se estiran y ahora tienen mucha más energía acumulada en forma de dislocaciones y de fronteras de grano, porque ahora el área superficial es más grande, ¿verdad? Imagínense que usted tiene un balón, un globo, un balón, y entonces usted se sienta encima de ese balón. ¿Qué sucede? Él se va a estirar, aplica una carga, el área superficial aumentó. Sin embargo, este sistema no es el más estable, ¿verdad? Porque el globo quiere regresar a su sistema original, así que cuando usted se quita esa carga de encima, él vuelve a su estado
original. Pues imagínense que el material, el metal, quiere hacer lo mismo. Él quiere volver a ese estado de energía más baja. Y de allí es donde viene recristalización, volver atrás, empezar de nuevo a formarse. ¿Está bien? Even after recovering is complete, the grains are still in a relative high strain energy, porque hay más dislocaciones y más eh, eh, boundaries de boundary surface area. ¿Está bien? Sigue, o sea, a pesar de que yo le hice un pequeño calentamiento a una temperatura mucho más baja para recobrar, todavía existen más dislocaciones, todavía hay más área superficial de frontera, por lo tanto el sistema todavía tiene un nivel de energía mucho más alto que el inicial, antes del cold work. Así que, ¿qué pasa? La recristalización va a ocurrir. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el sistema quiere volver a un nivel de energía, al nivel de energía más bajo que tenía. Así que vamos a ver recristalización. ¿Pero qué es eso de recristalización? Es la formación de un nuevo set. Se van a empezar a formar nuevos granos. Obviamente esos granos van a empezar bien pequeños o van a empezar desde un proceso de nucleación. Esos granos van a empezar desde un proceso de nucleación y van a crear granos que son libres de strain, son nuevos, son libres de strain, ellos no quieren deformaciones, no quieren dislocaciones dentro de él, y entonces también que sean granos que tengan iguales dimensiones en todas sus direcciones. ¿Está bien? De nuevo, ellos no quieren tener tantas dislocaciones en su interior. ¿Está bien? Eso es lo que quieren hacer, tratar de llegar nuevamente al estado inicial que tenía antes de someterse a ese tratamiento, al cold working. ¿Está bien? Él quiere volver a low dislocation densities. ¿Está bien? O sea, las acciones, a las características de las condiciones que tenía al inicio, lo que les acabé de explicar ahora. ¿Está bien? Así que eso es prácticamente lo que ocurre, recristalización. Se van a formar nuevos granos as very small nuclei, como semillitas. ¿Está bien? Y ahorita los vamos a ver en imágenes, como semillitas, y van a crecer hasta que ellos consuman completamente todos los granos parentales, o sea, los granos que estaban al inicio. Obviamente, son procesos que envuelven short range diffusion, va a haber difusión de átomos en distancias bien cortas. Esos procesos de nucleación ocurren, miren las imágenes. Aquí tenemos un brass trabajado a un 33% de trabajo en frío. Bien, miren, esto mide 0.6 milímetros para que tengan una idea del grano. Ahí tenemos el grano, cómo está después de someterlo a trabajo en frío. Entonces vemos que dentro de los granos empiezan a aparecer unos seeds, como unas pequeñas piedritas, por decirlo así, que es donde los cristales empiezan a nuclear. Ahí está. Y esto ocurre solo a 3 segundos a 580 grados Celsius. ¿Está bien? Es bien importante esto de la nucleación. ¿Por qué? En donde cuando yo tengo el cold work, ¿verdad? Yo tengo dislocaciones aquí. Yo tengo dislocaciones aquí o defectos, tengo boundaries. Allí es donde se concentra la mayor cantidad de energía almacenada. Allí es donde está la energía disponible para que empiece la recristalización. Por eso allí es donde la nucleación empieza. ¿Bien? Allí es donde la nucleación empieza. Vemos luego de 4 segundos, miren cómo crecieron ya esos
granos que empezaron a nuclearse, ya no se ven semillitas como núcleas, se ven ahora granos pequeños que están consumiendo todos los granos grandes. Están consumiendo todos los granos. A los 8 segundos, a esa temperatura, se consumió totalmente los granos iniciales, los primarios, los que estaban al principio. Sí. All cold work grains are eventually consumed and replaced. Recristalización fue como volver a nacer, recristalizarse nuevamente. ¿Está bien? Tenemos una estructura completamente nueva, ¿verdad? Con granos completamente nuevos. Así que durante la recristalización, the mechanical properties that were changed as a result of the cold work are restored to their pre-cool work. That is, the metal becomes softer, weaker, and yet more ductile. Lo que les decía, todo este proceso lo que logra es volver a recuperar, ¿verdad?, algunas de las propiedades o parte de las propiedades que teníamos y hacer que el material no sea tan rígido como queda después del trabajo en frío. Recrystallization is a process, the extent of which depends on both time and temperature. Así que va a depender de ambos, de la temperatura y va a depender también del tiempo al que yo someta el material, ¿verdad? El grado o fracción de recristalización incrementa con el tiempo. Incrementa con el tiempo. Obviamente, dejo más tiempo sometido allí, pues voy a tener un mayor, ¿verdad?, grado de recristalización, como usted vio a los 6, a los 8 segundos. The heat required for recrystallization, el calor, la energía requerida para lograr esa recristalización, disminuye cuando aplico más cold working. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué cuando el material metido a mayor trabajo en frío, ¿verdad?, es maltratado más, pues él recristaliza más rápido o más fácil, a menos, necesita menos niveles de energía, mejor dicho? Y eso porque si yo hice más trabajo en frío, hay más energía interna acumulada, lo cual quiere decir que necesito menos calor para lograr la nucleación. ¿Está bien? Para lograr toda esa nucleación de las nuevas semillas, de los nuevos granos. ¿Está bien? Va a haber más spots, más puntos con una alta densidad, ¿verdad?, de strain energy. Así que va a haber más puntos disponibles para que la nucleación empiece dentro del grano. Así que por eso voy a requerir menos temperatura. For pure metals, the recrystallization temperature is normally 30% de la temperatura de melting point. For pure metal, the recrystallization temperature is normally 30% de la temperatura del melting point, de la temperatura absoluta de melting point. Y algo bien importante, trabajo en frío, que ya se los he nombrado varias veces, se llama trabajo en frío porque se lleva a cabo a temperaturas menores que la temperatura de recristalización. ¿Y cuál es la temperatura de recristalización? Vamos a ver la definición exacta más adelante. ¿Está bien? After recrystallization is complete, the strain-free grains, lo que les dije ahorita, estos granos nuevos que se forman, que son libres de strain acumulado allí, van a continuar creciendo si el espécimen se mantiene a elevadas temperaturas. Y aquí vemos que a 580 grados Celsius por minutos logramos, miren cómo crecieron esos granos. ¿Está bien? Crecieron esos granos. Acuérdense del material, acuérdense del balón, del globo. Él quería volver a su estado inicial con un nivel energético más bajo. Pues lo mismo quiere hacer el metal o el aloy. ¿Está bien? No lo deje volver al inicial porque entonces prácticamente va a volver al mismo material. Usted quiere ganar un poco de ductilidad, o sea, poder manipular un nivel de ductilidad y de ¿verdad?, y de rigidez adecuado para su aplicación.
Aquí vemos en la gráfica una imagen para el brass, una aleación de brass. ¿Está bien? Estas propiedades fueron medidas de una hora de annealing, el tiempo después de hacerle annealing, que es el tratamiento térmico, de una hora. Y miren lo que ocurre. Si la temperatura de annealing aumenta de 400 a 1200, yo veo que el tensile, que es el azul, empieza a disminuir hasta llegar a un plató. Cuando la temperatura es bien alta, 1200, miren que casi se perdió. Llegó a casi menos de 400. Y miren lo que sucede con la ductilidad. Empieza a aumentar hasta llegar a un plató a casi 550. Perdón, esto aquí sería ductilidad de este lado. Más o menos 52 de ductilidad. Va a tener 20 de ductilidad a 52% de ductilidad. Montón, ¿está bien? ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver las dos etapas, recovery, 3 etapas, recristalización y podemos ver el grain growth. Sin embargo, vemos que la temperatura exacta de recristalización aquí entre 700 y 800, ¿verdad? Porque la definición de temperatura de recristalización es bien exacta y la vamos a ver ya mismo. Por eso usted va a entender por qué allí, ¿verdad? Temperatura de recristalización. Allí. Vemos los dibujos, usted tenía los granos alargados cuando los sometió al cold work y entonces empezó el proceso de recristalización hasta que prácticamente ya tenía todos los granos consumidos aquí, prácticamente todos los granos, ¿está bien? Prácticamente allí, según la definición, se recristalizaron todos los granos, ¿está bien? Y entonces vemos acá un grain growth. Todo acá lo vemos, el grain, por esos granos empezaron a crecer. En la imagen también podemos ver que el tamaño del grano, si yo mido el tamaño del grano, aumenta exponencialmente con la temperatura. A mayor temperatura, a partir de aquí donde empezó el growth, después de alcanzar la recristalización, empieza el crecimiento del grano, ¿verdad? Así que vemos que el grain size increases with the temperature. Por fin llegamos a la definición de temperatura de recristalización. Temperatura de recristalización es la temperatura al cual la recristalización alcanza, ¿verdad? O sea, se alcanza por completo en una hora. Vamos a traducirlo mejor en español. Temperature at which recrystallization just reaches completion in 1 hour. ¿Okay? Esa temperatura que yo uso, que hace que en una hora todos los granos prácticamente se recristalicen, o sea, que desaparezcan los granos madres. Eso es la temperatura de recrystallization. And this recrystallization temperature is between the 30% de la temperatura del melting point y 60% de la temperatura del melting point. Es bien importante que ese proceso de recristalización, yo no estoy derritiendo el material, ¿verdad? Estoy trabajando a 60% de la temperatura a la cual se derrite el material. El material no deja de ser sólido en ningún momento. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. No estoy fundiendo el material, ¿verdad? El metal. Vemos que for a specific metal alloys, ya sean metales o sean metal alloys, esa temperatura aquí va en subíndice, esa T, que es la temperatura de recristalización, depende de el trabajo en frío que yo aplique. Si yo aplico más trabajo en frío, pues esa temperatura de recristalización va a ser baja. Por eso dice, temperatura de recristalización disminuye al incrementar el trabajo en frío. Lo que les dije ahorita. Si yo hice bastante trabajo en frío, ¿qué pasa? Mucha energía almacenada dentro del sistema en forma de ondries, en forma de dislocaciones o entanglement de dislocaciones,
Así que en esos puntos van a haber bastantes puntos con altos, ¿verdad? Strain energies, y esa energía prácticamente es la que va a iniciar el proceso de nucleación. La nucleación va a ser mucho más fácil en esos spots. Al haber más spots, más fácil va a ser el proceso de nucleación, así que no voy a necesitar tanta temperatura de recristalización. Y lo otro es que para la pureza de los metales es bien importante. Acuérdense cuando acabamos de ver ahorita que las impurezas aumentan la rigidez del material. ¿Está bien? Así que, ojo, si el material es bien puro, esa temperatura de recristalización va a ser bien baja. No necesito tanta temperatura, tanto heat en el... ¿Por qué? Porque cuando yo tengo bastante impurezas, que es disminuir la pureza, si yo tengo bastante impureza, pues el material no es puro. Y si el material no es puro, pues esa temperatura de cristalización, de recristalización, va a ser bien alta. ¿Pero por qué? Bueno, por lo que veíamos ahorita. Voy a regresarme, no creo que esté aquí. ¿Qué pasa cuando yo tengo impurezas? Esas impurezas impiden el movimiento de la dislocación, impiden el movimiento de la dislocación. ¿Está bien? Además, esas impurezas también le encanta irse a las fronteras del grano, lo cual va a impedir la nucleación y la recristalización. Así que por eso yo prefiero tener, en el caso de que pudiese elegir, entre más puro sea el material, entre menos impurezas tenga, pues más fácil va a ser el proceso de recristalización porque voy a necesitar menos temperatura. Acuérdense que altas temperaturas necesitan, significa dinero, ¿verdad? Significa procesos que son altos, que consumen mucha energía. Así que tenga en cuenta eso. Al final, ¿verdad? Como resumen, yo puedo volver el material más fuerte haciendo que las dislocaciones no se muevan tan fácil. Y yo hago que las dislocaciones tengan dificultades para moverse, pues el material va a ser mucho más fuerte. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo lograr que las dislocaciones no se muevan? Disminuyendo el tamaño de grano, creando una solución, o sea, metiendo impurezas en el material o haciendo trabajo en frío. También sabemos que un metal al cual se le hizo trabajo en frío y que es calentado a través del tratamiento térmico llamado annealing, puede experimentar recovery, recrystallization and grain growth. Y durante todo este proceso, sus propiedades también pueden ser alteradas. Así que con esto terminamos, ¿verdad? Esta parte teórica del capítulo. Con eso terminamos esta parte teórica del capítulo. Ahora está. Ahí está. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos entonces a la clase en donde estábamos compartiendo el file. Así que lo que vamos a hacer ahora es a resolver algunos problemas. Vamos a resolver algunos problemas de las ecuaciones que les acabé de mostrar inmediatamente. Así que muchas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado. Esperen entonces el video de problemas resueltos de estos temas del capítulo 8. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.